¿Cómo les va? Bienvenidos. Último video del año 2022 aquí en Rolling Stones Records, y debido a la votación ahí en la pestaña comunidad de nuestro canal de YouTube Rolling Stones Records, bueno, ¿qué quieren? ¿Let It Bleed o Sticky Fingers? Que son dos discos que todavía no hemos hecho video acá en el canal. Bueno, ganó Sticky Fingers y lo pueden mirar ahí en la pestaña comunidad. Estaba parejo en un momento, pero ganó Sticky Fingers. Así que esto viene a ser el complemento de un video que ya hicimos, que tiene que ver con el Sticky Fingers español, que se lo voy a dejar al final del video para que lo puedan ver. Sticky Fingers español, una portada única en el mundo. Y en este caso no vamos a incluir en este video el Sticky Fingers español, como así también en el español no incluimos la mítica tapa del cierre, idea de Andy Warhol. Bienvenidos, soy César Versáis, los saludo desde la Patagonia Argentina y desde ya un total, profundo y sincero agradecimiento a todos ustedes que me acompañaron a lo largo de todo este 2022. Hoy, 30 de diciembre de 2022, es el último video de Rolling Stone Records de 2022 y el próximo ya será en enero. Continuaremos compartiendo esta inmensa pasión por los Rolling Stones con todos ustedes. Bueno, ¿por dónde vamos a arrancar? Porque tenemos un montón. Tenemos historia de Sticky Fingers, su composición, sus sesiones de grabación, sus diferentes formatos, algún box set, algún inédito por allí también, CDs, muchos CDs, con cierre, sin cierre, algunos con cierre también los CDs, box sets, algunos que tienen algunas perlitas, que tienen fotos, que tienen láminas, que tienen remeras, diferentes ediciones de Sticky Fingers a lo largo del mundo, excepto la española, y algo bootleg por allí también que quiero compartir con todos ustedes. Bienvenidos. Cassettes también, magazine. ¿Por dónde vamos a arrancar? Mostrando al gran Charlie voy a arrancar. Este video va dedicado para usted, maestro, con todo respeto y admiración. Este video va para él. Nos vamos a dejar acá, si nos va inspirando durante todo el video Charlie. Voy a empezar por este box set que tengo acá. Voy a empezar por este box set, que es de donde proviene este Charlie, justamente. Depende del box set, te tocaba un Charlie, te tocaba un Mick, te tocaba un Keith, te tocaba un Taylor, te tocaba un Bill Wyman. Este box set, ¿qué tiene? Postales, acá. Tradicionales imágenes históricas que hemos visto en miles de fotos. Yo creo que el único que falta acá es Bobby Keys. Merecería estar acá también, pero bueno, ya sabemos que nunca se lo va a considerar. El fan lo considera uno de los Stones, pero no los propios Stones. ¿Qué más? Sigamos, mostremos. Acá está Ahmet Ertegun, presidente de Atlantic Records. Acá está Taylor, Mick, Keith y Charlie. Falta Bill Wyman acá. A la mina más grande. Y esto, miren, lo sacamos así. Esta es la hoja que trae. Atrás como la contraportada del disco. Esto lo abrimos así. Y tiene este libro con el cierre acá. Con el cierre ahí. Libro, ¿ven? Que tiene, bueno, la portada del Sticky. Acá adentro está el simple de 7 pulgadas de Brown Sugar Wild Horses. Ahí. Todo una réplica exacta de cómo es el LP. Y bueno, un montón de fotos para que al final esté la edición tradicional de Sticky Fingers,
La edición, el disco 2, cuando salió reeditado, y todos los bonus track. Y también tiene el show parte del show de Leeds del 71 y tiene DVD también. Muy bueno este box, que salió cuando fue reeditado Sticky Fingers algunos años atrás. Ahí guardo todo y les muestro cómo es atrás para que puedan observar. Ahí. Eso es lo que tiene. Por la duda vamos a bajar la música a ver si salta el copyright. Me ha pasado más de un video que lo venimos haciendo bien y salta derecho de autor. Uno no entiende por qué. ¿Y por qué es? Porque en alguna canción estaba demasiado alta el volumen, aunque sean todas sesiones alternativas estas. El magazine de Sticky Fingers, acá está. El magazine de Sticky Fingers. Hay un video donde estamos reproduciendo magazines de los Stones, que lo hicimos hace bastante ya y está posteado acá en el canal. Tiene Brown Sugar Sway y Wild Horses parte 1 en el side 1. En el side 2 tiene Wild Horses parte 2, Can You Hear Me Knocking y You Got the Move. En la parte 3 tiene Beach, I Got the Blues y Sister Morphine parte 1. Y en la parte 4 tiene Sister Morphine parte 2, Dead Flowers y Moonlight Mile. Sticky Fingers, el magazine. Ya que estamos con esto de las cintas, voy a ir mostrando algunos Sticky Fingers. Hay muchos para mostrar. Uno no se da cuenta y a lo largo de los años, reitero y lo he dicho muchas veces, cuando uno es un coleccionista desordenado y no llevas desorganizado, desprolijo, yo no podría ser nunca de los que llevan todo anotado lo que tienen, jamás, pero eso indica cosas buenas y malas, que a veces compras cosas sin saber si las tenés o no, y a veces pensás que la tenés, estás casi seguro, bueno, lo compro igual y resulta que no lo tenías, o viceversa, ¿no? Cassettes argentinos, cassettes importados, este de dióxido de cromo, de Sticky Fingers. No sé si es la primera vez que estamos mostrando esto, como nunca hicimos un video de Sticky Fingers. Todos con las mismas canciones. Les voy a ir mostrando más. Diferentes Sticky Fingers que se van consiguiendo. Alguno argentino, pero la gran mayoría son importados. Ningún cassette tiene el cierre de los que yo tengo. Me parece que estaba dando vuelta algún cassette que tenía el cierre. De otro material, obviamente no era plástico acá, pero había. Incluso algunos CDs bootlegs también se las ingeniaban para ponerles un cierre en cassette. Me estoy refiriendo. Voy a comentarles bastante de historia, sobre todo de las sesiones de grabación. Para eso tengo este libro de sesiones, tengo estos apuntes, que es un libro, pero que está todo impreso. Y tengo otro libro por acá también. Tengo este bootleg de Sticky Fingers. Trae la portada. Este sí lo mostré en el video del Sticky Fingers español, pero la cosa es que aquí tiene mucho de las sesiones e inéditos y tomas alternativas de Sticky Fingers. Notarán que en estas sesiones del 69 y 70, mucho de lo que no entró terminó en Exile. Ahí está. Por eso quería mostrar un poco esto. No creo que se alcance a ver acá los títulos que contiene, pero tiene una buena cantidad de inéditos, 3 LPs y 2 CDs. Bueno, de esto no hablaremos. Este ya tiene su video. Anda a verlo. Es más, te voy a dejar como onda tarjeta. ¿Te la dejo por acá arriba? Sí, te lo dejo acá arriba. El Sticky Fingers español, lo único en el mundo, tiene su video. Al final, en las pantallas finales, también te lo dejo. Sigo con un poco de historia. Acá. Y después muestro CDs y LPs. Bueno, Sticky Fingers en realidad, ¿cuándo comienza? En 1969, entre el 2 y el 4 de diciembre, allí en Florence, Alabama, en los legendarios estudios Muscle Shoals,
Sound Studios con la producción de Jimmy Miller y Jimmy Johnson como ingeniero de sonido. El 2 de diciembre grabaron la canción de Mississippi Fred McDowell, o sea, You Got the Move, la primera versión de todas, y después grabaron varias más durante esa sesión. El 3 de diciembre, al día siguiente, en los mismos estudios, grabaron Brown Sugar, la versión 1, con Stu en el piano y prácticamente con nada de letra, muy poquito. Es incluso una que dice "Oh baby", se escucha casi al principio. Grabaron Loving Cup, también fue la primera toma de todas con Jagger tocando piano y cantando. Y al día siguiente, Wild Horses con Jim Dickinson, que ya participaba por allí en esa canción, y que todo esto provenía de un demo que ya habían grabado Kid y Graham Parsons. Una nueva versión de Brown Sugar, la número 2, dice con Stu en el piano, con vocales ya más avanzadas, sin saxo, y esto empezó a figurar obviamente más adelante en diferentes ediciones bootlegs en piratería. La canción, dos covers, Say It's Not You y Your Angel Steps Out of Heaven, las aprovechó Kid, capaz sobraban algunas horas de estudio, y aprovechó y estuvo como zapando con el piano y cantando esas grabaciones que más adelante también se empezaron a conocer. Bueno, todo esto en 1969, lo que les estoy comentando. Y después, el 9, el 10 y el 18 de diciembre, ¿dónde? Sino en los Olympic Studios, siguió con la versión número 3 de Brown Sugar, que parte de ese fragmento se escucha en la película Gimme Shelter. Primero salió en la película Gimme Shelter antes de que fuera publicado en Sticky Fingers Brown Sugar. Y en la primera edición de Hot Rocks es la misma versión. La primera edición de Hot Rocks en vinilo, la primera, ahí está también esa versión de Brown Sugar. Más adelante volvieron a grabar Brown Sugar acá con la aparición estelar de Bobby Keys en saxo, y ya venía asomándose lo que iba a ser la versión original. Al Cooper en el piano, Eric Clapton en la guitarra. Probablemente esto se grabó un 18 de diciembre, el día que cumplía Keith Richards 26 años. Dead Flowers aparece como Little Lucy, como maqueta de trabajo, siempre en diciembre de 1969, y luego está la versión 2, 3 y 4 de Wild Horses, con diferentes intérpretes en el piano. La versión número 3, por ejemplo, es la que aparece en la versión de Hot Rocks, la primera edición, que por error fue incluida ahí. Fue por error incluida la primera versión de Wild Horses y la primera versión, la tercera en este caso, pero no la toma definitiva, digamos, de Wild Horses ni de Brown Sugar, fue incluida en ese Hot Rocks también. You Got the Move, la toma número 2, parte de eso se escucha también en la película Gimme Shelter, bastante antes de que sea publicado entonces en Sticky Fingers. Ya en 1970, y con los Stones, cuando comenzaron a girar por Europa, también es en los Olympic Sound, le apuntaron y mucho a Wild Horses, porque el 17 de febrero estuvo la versión 5, 6, 7 y 8 de Wild Horses, y el 17 de febrero del 70 quedó lista Wild Horses para ser publicada. La versión simple y la versión que estaría en Sticky Fingers. Ahí quedó totalmente listo. Entre marzo y mayo en Londres, en los Olympic Sounds, más algunas grabaciones caseras en el camión de los Stones, en el estudio móvil, aparcado allí en Stargroves, en la casa de Jagger, aparecieron As Now, un inédito, Beach con Bobby Keys en el saxo y Jim Price obviamente en la trompeta, Beach
la versión de un B2. Can You Hear Me Knocking aparece por primera vez con Billy Preston en órgano, obviamente Bobby en saxo, Jimmy Miller en la percusión, más Rocky Dijon en las congas. Fue la versión directa de Sticky Fingers, la que figura acá, aunque luego se conoció que había otras versiones, ¿no? La que fue publicada en el disco 2 de Sticky Fingers. Dancing in the Light, que es el que estamos escuchando ahora, I Got the Blues, Moonlight Mile, Rocket, Sway, parte versión 1 y versión 2, Sweet Black Angel, Traveling Tiger, Tumbling Dice, Who Am I, You Got the Move. Todo eso fue surgiendo en estas sesiones para lo que iba a ser Sticky Fingers. Algunas canciones entraron y otras directamente fueron para Exile. Incluso se dice habitualmente, aunque eso nunca estuvo confirmado, que Angie también ya estaba en estas sesiones. Que incluso Angie fue una de las canciones que prácticamente se queda a la Decca también, o que se queda como copropietario, tuvieron que negociar. Los Stones se quedan con Wild Horses por parte y parte, Brown Sugar, parte y parte. Bueno, hubo que negociar, y bastante con la Mafia Klein, que de eso se trata este video. Los Stones se liberan de la Mafia Klein y publican uno de los mejores álbumes de la historia, como lo es Sticky Fingers, entre el 16 de junio y el 27 de julio, donde si no, en los Olympic Sound, en el 70, allí aparece Aladdin Stomp, aparece All Down the Line, aparece I'm Going Down, aparece Leather Jacket, aparece, que es un tema de Mick Taylor, aparece Shake Your Hips y aparece Shine a Light, más Stop Breaking Down, Sweet Virginia y Who Am I. Todo eso grabado entre el 69 y el 70, bastante de eso que fue para Let It Bleed, para algunas cosas que fueron grabadas en ese momento, que se grabó todo esto en Let It Bleed, algunas en Sticky Fingers y posteriormente para Exile también. Sigo. Vamos a mostrar esta cajita. Aquí tendrá esta hermosa cajita, el sticker acá, una contratapa como el LP tradicional, y si uno abre aquí, remera, t-shirt para la gente internacional que nos está viendo, que no habla español, t-shirt, Sticky Fingers, bien grande. La remera acá, nunca usada. Miren. Muestro cómo es exactamente igual al LP todo. Y acá adentro, aquí adentro, acá está el disco. Ahí está el disco. Sticky Fingers con esta idea de Andy Warhol y el nombre del modelo que no me lo acuerdo. Tendríamos que ir a Wikipedia, aunque nunca es muy confiable. Un CD con cierre. CD con cierre. Sí. Japonés. Y acá con toda la imitación de lo que es el mini LP. Las letras japonesas y el CD por acá adentro, por supuesto. Miren cómo es atrás. Ahí estamos con el CD japonés. Sticky Fingers. Sigamos. De la caja que ya tiene un video, la caja rosadita, chiquitita, poderosa, diminuta pero poderosa. Ahí está este Sticky Fingers. Otro más, japonés. Estos, Collector Edition, que desde acá sale. Estos están sellados, pero tengo uno abierto, ahora lo voy a mostrar. Sale de ahí, ¿ves? De ahí sale y es el Sticky Fingers tradicional. Otro, que viene en un box set, este también. Box set que contiene los CDs de los álbumes de la década del 70, exclusivamente de los Stones. Uno de los reeditados, mucho más moderno, ¿ven? Muchos CDs de Sticky Fingers. Sigo.
mostrando más Sticky Fingers que están en box set. Sí, deben ser unos 20, más o menos veo en CD. ¿Para qué tantos? El doble, el argentino y el extranjero, digamos, de estos. El que tiene el CD2, las tomas alternativas, y que tiene el concierto de Leeds, de la Universidad de Leeds. Otro, este es la primera edición, Rolling Stone Records, primera edición en CD, que tiene los títulos ahí atrás. Esa es la primera edición en CD y esta es la segunda. La diferencia, primera y segunda edición en CD. Mostremos más Sticky Fingers, más modernos estos, un poco más modernos. Otro japonés, en este caso con la caja de plástico. Sticky Fingers, el argentino, que tiene la cajita, ¿no?, negra. Y este sí, son, como les digo, los que se sacan de acá adentro. Ahí. Entonces uno busca. Estas son de las ediciones inéditas. Vamos a poner un poquito. Yo. A ver. Listo, pues salta copyright. Bueno, eso estaría muy bueno. Ojalá algún día YouTube, no sé, libere esto de no poder poner música en los videos. Sería fantástico. Para poder compartir con ustedes toda la música directamente. Está la lámina protectora, porque tiene cierre. Tiene una lámina protectora. Se abren así de costado. Y ahí está el cierre también. Qué hermoso cierre, ¿eh? Y este que se abre idéntico al LP. Bien, en una réplica exacta. Con el sobre interno, con la foto, con la lengua y el CD que está dentro. Bueno, eso con respecto a los CD. Te doy tiempo para que te suscribas a este Rolling Stones Records. Los Stones se liberan de la mafia Klein. ¿Se liberan o no se terminaron de liberar nunca? Una gran carga a lo largo de sus carreras, sobre todo de Jagger y Richards, ha sido los Klein. Klein padre, Klein hijo, Klein nieto, seguramente. Estamos hablando de ABKCO sobre todo, y todo lo que han publicado de los Stones. Hasta la actualidad. Al menos se liberan de ese contrato que era un contrato esclavo prácticamente, que como todos firmaron sin mucho consentimiento, sin mucho conocimiento más que consentimiento, sabiendo poco de los temas legales y de abogados, hasta que supuestamente llegó el abogado neoyorquino Allen Klein a salvar todo para Beatles, para Stones y para tantos otros grupos, y lo único que hizo es hacerse millonario él y los músicos no pobres, pero nunca llegando el dinero que realmente les correspondía. Vamos a continuar con los LPs. LPs. No se vayan, quédense hasta el final del video, que es el último del año. Dale. Los voy a mostrar rápido porque son un montón. Son un montón. Sticky Fingers, dejo uno acá. Uno. Reediciones, este tiene cierre también. El Half Speed. Ahí está. No sabía yo cuántos Sticky Fingers tenía hasta que los empecé a contar recién para el video. Una locura. No es recomendable ser adicto a los Rolling Stones, ¿eh? Los LPs Sticky Fingers, este es argentino y este también. Sí, Discos Cultura, esta es la edición de lujo 1976 argentina de Sticky Fingers. Vamos a continuar. ¿Cuándo uno se va a cansar de escuchar este disco? Jamás. Este es el histórico que tiene el Levis atrás. Un día podemos hacer otro Levis, solo un vinilo específico, un video específico que tenga que ver con el Sticky Fingers argentino único. Este es dificilísimo de conseguir porque es otra edición casi de la misma etapa, pero sin cierre. Todo negro, ¿eh? No está el cierre. Distinta.
Bueno, sigo. Muestro. Otro con cierre. Este es estadounidense. Algunos lo vamos a abrir, sí. Algunos lo abriremos. Otro, en este caso, francés. Sin cierre. Cierre tienen todos. Por lo menos en foto. Vamos a poner algo más, a ver. Ahí. Acá. Sister Morphine. Un poquito. Recordemos que en este tema figura Marianne Faithfull como coautora. En el momento no la pusieron a Marianne Faithfull, ella demandó a su expareja y a su ex amante, tal vez, Keith, y finalmente la incluyeron como coautora, sobre todo de la parte de la letra de la canción. Otro argentino, miren los títulos en español ahí atrás. Canta Marianne, escúchenme. Está Marianne Faithfull cantando, escuchemos un poquito, 2 segundos, a ver. 2 segundos, a ver. Bueno, ahí está Marianne. Sigamos con más ediciones de Sticky Fingers, una japonesa acá. Ahí, dejando acá abajo. Esta es la edición más nueva. Casi más nueva, la que tiene el segundo disco. Ahí. Muchos capas tendrán esta también, que es diferente el cierre, incluso que tiene la lengüita ahí. Muy buena la edición. Que tiene los bonus tracks, ¿no? Que tiene Brown Sugar con Eric Clapton, la acústica de Wild Horses, la versión alternativa de Can You Hear Me Knocking, la extendida de Beach y la alternativa de Dead Flowers, más en vivo, no era en el Leeds que yo dije, sino en el Roundhouse de Londres, Like With Me, Strike Cat Blues, Loving Bay y Honky Tonk Woman. No sé por qué dije Leeds, pero no es Leeds. De Leeds es Lady Rock. Este es inglés, británico. ¿Qué más? Rusos. Mostremos en ruso Sí. Así. Con los títulos en ruso. Muestro así para que no dé reflejo ahí. Esperemos que ande bien. Y antes de mostrar los últimos, voy a tomar este libro y les voy a contar un poco más de las sesiones de grabación del disco. Como leí antes, You Got The Move, entre el 1 y el 4 de diciembre del 69, You Got The Move, Brown Sugar, que se llamaba Black Pussy, y Wild Horses, todo al comienzo. Por aquella etapa también, bueno, estuvo el concierto de Altamont, previamente había estado, por supuesto, el de Hyde Park, Rocket, otro inédito que surgió entre marzo y mayo de 1970, como ya los que dije, Traveling Tiger y As Gnou, y surgió Beach, Moonlight Mile, que se llamaba The Japanese Thing, así se llamaba Moonlight Mile en los comienzos, I Got The Blues, Sway, Can You Hear Me Knocking, Good Type Woman, que fue Tumbling Dice luego para Exile, Sweet Black Angel, también grabado en el 70, Dancing in the Light, que luego se oficializó, Who Am I, As I Love You, Cocksucker Blues, Stop Breaking Down, Leather Jacket, Aladdin Story, Sweet Virginia, Shine a Light, Roll Over Beethoven, Shake Your Hips, todas canciones que fueron probándose en estudio, que se fueron grabando. Bueno, Roll Over Beethoven la hicieron en vivo en la gira del 70, Let It Loose, Traveling Man, Potted Shrimp, Trident Jam, Silver Train, figura como primera grabación octubre de 1970, acá. Y obviamente sigue Brown Sugar, Lady Rock, Light With Me y varios más. Algunas entraron en Sticky Fingers y otras no. Acá rápidamente les voy a mostrar, no voy a leer todo el libro, pero sí que tiene todo Sticky Fingers su sector en este libro.
Sticky Fingers es una obra maestra warholiana. Hay mucho para mostrar de Sticky Fingers. Así que por eso dejé este video un poco más extenso para el final. Y después cada uno tiene su canción. Un capítulo para cada canción, ¿ves? Sway ahí, Wild Horses, Can You Hear Me Knocking. ¿Qué más? You Got the Move. Ahí está. I Got the Blues. Sister Morphine. Dead Flowers. Acá marca que hay errores supuestamente de los músicos en diferentes segundos de la canción. Y Moonlight Mile. Bueno, si me pongo a leer todo eso sería un video de 1 hora. No es la idea. Ya de por sí está siendo un video bastante extenso. El ruso, nunca faltan. Son cábala los rusos. Tienen que estar en todos estos videos. Y para ir cerrando, voy a mostrar otro Sticky Fingers. Ahí. Algunos que se abren, se sale de acá arriba, a ver, algunos se abren de acá. Y la particularidad, voy a abrir, de que este Sticky Fingers es la primera edición de todas. Por eso casi la dejé para el final. Esta es la primera edición británica, me parece que es la que realmente vale, porque es la que tiene la primera lengua de todas. O la segunda, si ustedes quieren, porque esta es la idea también de quién creó la lengua, si fue Ernest Cefalú o si fue John Page. Bueno, en Sticky Fingers, la primera vez que salió en Sticky Fingers salió con esta lengua. Y después la que ustedes ya conocen, la histórica. Pero esta es la primera, me parece, y la más difícil de conseguir, porque es la que tiene el cierre, la que tiene el sobre interno y la que tiene esta lengua, que es la primera que salió en Sticky Fingers, distinta a la que salió en las ediciones posteriores. Las ediciones posteriores prácticamente todas incluyen, a ver si buscamos alguna, no sé, la japonesa, por ejemplo acá. A ver, vamos con la japonesa. Y después ya las posteriores ediciones salieron con esta lengua. Pero la tradicional, la histórica, la primera, salió con esta. Y esta es la más difícil de conseguir y la más cara de todas. Sobre todo si está en buen estado, teniendo en cuenta que es un vinilo que tiene ya más de 50 años. Esta. Y me quedó uno más por acá. Me quedó uno más por acá, que es estadounidense. Sí, Atlantic Records. Es estadounidense y bueno, este se abre y los vinilos que ustedes ya conocen. Me voy porque ha sido bastante ya por hoy. Después veremos cómo acomodamos todo esto, que quedó un lindo desorden como es habitual. Les quiero agradecer por la compañía. Recordar al maestro siempre que... Recuerdo cuando me la compré, digo, ojalá que me toque Charlie, pensaba. Hasta que abrí, saqué el nylon de esa caja, y esto fue varios años atrás, y me tocó Charlie. ¿Por qué? Porque siempre uno ya tiene muchas figuras, o que vienen siempre de Jagger fundamentalmente, y en segundo orden Richards, o todos los Stones. Yo quería una de Charlie. Teniendo en cuenta que era Sticky Fingers, quería una de él. Gracias por la compañía a lo largo de todo el 2022. Les damos obviamente la bienvenida a aquellos que nos están viendo por primera vez y los invito para que en 2023 empiecen o durante todo el verano 2023 tal vez, tengan la posibilidad de ir observando lo que hacemos en este canal, donde hay más de 170 videos, creo ya, dedicados a los Rolling Stones, así que está la oportunidad allí como para que puedan ver todo el trabajo que estuvimos haciendo. Agradezco a los que se suscriben, a los que dejan like, a los que comparten el contenido, a los que son miembros del canal, que le vamos a enviar todo lo de Sticky Fingers, todas las sesiones de grabación y todo lo inédito, toda la gira del 70, del 71 y por supuesto gracias a los que me acompañan y sobre todo comparten esta inmensa pasión por los Rolling Stones. Ojalá que tengan un gran 2023,
Si lo están viendo más adelante, ojalá que tengan un gran año, sea el año que están viendo esto. Y un abrazo grande, soy César Barsáis, de la Patagonia Argentina. Qué lástima no poder poner canciones originales por el tema del copyright, pero me despido un poquito con esta. Chao. Los Rolling Stones son tan grandes que hasta amigos te generan. Gracias a los que se hicieron amigos nuestros a lo largo del 2022. Chao.